también vamos a hablar con un abogado constitucionalista, con Dante Mirra. ¿Cómo le va, doctor Diego Tomás y todo el equipo de Indisciplinado a través de la pantalla de Prensa TV y de Radio Prensa? Lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Bueno, doctor, usted como constitucionalista, ¿nos puede ir explicando un poco qué significa este tipo de intervención a través de un decreto que tiene que ser, me imagino, ratificado por la legislatura? Porque por ahí hablan de intervención y de normalizador, no es lo mismo, ¿no? Claro, el principio de intervención de un poder superior, entre comillas, porque hay un orden jerárquico relativo en cuanto al sistema federal. En nuestro sistema federal, el Estado federal, por el artículo 6 de la Constitución, está a partir de la autorización del artículo 5 de las provincias de tener su propio régimen municipal. A través del artículo 6, el Estado federal puede intervenir a las provincias por distintas causales, y las provincias, a su vez, a través de sus constituciones, normalmente, habitualmente establecen que pueden intervenir a los municipios. Reitero, porque el orden federal de distribución de competencias hace de que se pueda hacer una suerte de control de institucionalidad, ¿m? Pero en ciertos y muy estipulados casos. En el caso de nivel federal, con respecto a la intervención de las provincias, está mucho más detallado en la Constitución Nacional, porque habla de cuando se haya una subversión de la forma republicana de gobierno, que es la que más se usaba, la más amplia, cuando hay la invasión de un estado, de otro estado al país, o en los casos en que exista una deposición de las autoridades o sedición, en cuyo caso las autoridades solicitan la intervención. Está un poquito más detallada. En el caso de Tucumán, la intervención federal está tanto en la Constitución provincial Sí. como en la Ley Orgánica de Municipalidades, una vieja ley que ha ido reformándose y que es la que sigue rigiendo a las municipalidades. En el caso de la Constitución tucumana solamente habla de cuando exista una cuestión institucional, una desvirtuación institucional que, por supuesto, violente la forma republicana de gobierno. Es decir, que es muy laxa, ¿no? Es muy amplia lo que dice Bien. la Y en Constitución. este Dentro de caso eso puntual pueden entrar de, muchas cosas. y en este caso puntual, doctor, de Juan Bautista Alberdi, es una intervención institucional, estamos claros, ¿verdad? Claro. Sí, sí, Ah, por lo que dice el decreto, y eso tenemos que explicar, lo que dice el DNU, el decreto de urgencia, está hablando de una situación relativa a drogas y demás que nombra ahí, sí. pero hace referencia a una gravedad institucional, ¿no? Que eso es lo que no permitiría que el desarrollo normal de las instituciones, inclusive intervienen a los dos poderes, al Ejecutivo y al Consejo Deliberante, Claro. ¿no? Porque comprende que eso tiene una gravedad bastante como para intervenir. Porque Eh, podría haber intervenido únicamente el municipal y dejar que legisle el consejo. claro, podría haberlo hecho. No hay una obligación de intervenir los dos poderes. En el caso de las instituciones federales a nivel nacional, a veces se intervienen los tres, se interviene el Poder Judicial también. Pero no hay una metodología prefijada, se lo puede hacer. En este caso se intervino los dos poderes, pero se le intervino por un decreto de necesidad y urgencia. La Constitución no habla de una intervención, dice que la intervención tiene que ser hecha por la legislatura, por Ah, ley, sí. ¿sí? A su vez, si legisla los decretos de necesidad y urgencia, la Constitución establece ciertos parámetros, pero esta ley orgánica de municipalidad que nosotros nos referíamos, sí establece la posibilidad de que se lo haga por un decreto de urgencia en casos en que hay una gravedad de tal manera que no pueda esperarse el dictado de una ley o cuando esté en receso de la legislatura. ¿Mm? Bien. Entonces, esto está dentro de los parámetros que establece la ley orgánica de municipalidades. Y por supuesto que ya cumpliendo con eso, inmediatamente se remitió ayer a la mañana, por lo que leí,
este decreto a la legislatura, que lo trataría el jueves. En consecuencia, está dentro de los plazos y demás que establece la ley orgánica. También la misma ley orgánica dice que dentro de los 30 días debe fijarse un cronograma y llamarse elecciones dentro de los 120 días, hasta los 120 días. O sea, y la Constitución establece que la intervención no puede durar más de 180 días, lo cual realmente es una sabia disposición para que no tenga la tentación los poderes de quedarse en algún lugar mucho tiempo, claro, sino simplemente que la intervención sea para reorganizar la situación que está en crisis, nada más. Pero, por ejemplo, una consulta, esto lo hablábamos ayer cuando se dio a conocer la intervención de la ciudad de Alberdi. Si hubiese pasado los 2 años de mandato de Luis Pato Campo, la intervención ya es hasta que finalice el periodo de gestión. En realidad no, a ver, no tendría, el problema es que no, a ver, eso es un vacío porque no tendría que llamar obligatoriamente a elecciones. Tendría, ¿sí? Tendría que gestionar hasta que sea la época de convocatoria de nueva elección general. Claro, pero no sería tampoco descabellado de que digan, bueno, mire, yo tengo un tope de 180 días y vuelven las autoridades depuestas. Salvo, reitero, de que exista otras situaciones como delitos, encarcelamiento y demás que hagan imposible la y si el intendente hubiese tomado licencia, ¿hubiese cambiado el panorama? No, porque bueno, eso ya es decisión política, pero desde el ámbito jurídico, esté o no en licencia, la intervención, si la disponen, procede, no importaría eso. Eso sería una cuestión política. Si bueno, se tomó licencia, ven con... A ver, me parece que esto ha tenido una trascendencia muy grande y eso ha hecho que el gobierno provincial tome esta decisión, ¿no? Si nosotros analizamos la historia, a nivel país eran muy comunes antes las intervenciones federales. Sí, sí. Y en la provincia también. Por suerte, eso se ha revertido un poco porque las intervenciones federales, usando el argumento de la forma republicana de gobierno, han sido muy numerosas y excesivas en cuanto a su intensidad, ¿no? Y eso se ha dejado bastante de lado. Si uno ve los últimos 20 años, tenemos la suerte de que no vino ocurriendo lo mismo a nivel provincial. Pero bueno, esto parece ser, uno no conoce hasta que no se vayan dilucidando las causas judiciales, parece ser que es una cosa que tiene esa gravedad, ¿no? Doctor, usted como constitucionalista, ¿necesita hoy la provincia volver a reformar su constitución? Ese es un tema que se lo está debatiendo desde todo el año pasado. Sí. Pero ya aprovecho, yo le pregunto, claro, porque por ahí sí, capaz que está orientado a cambiar la Constitución para llevar adelante la reforma electoral y lo único que le interesa a un sector es la reforma electoral y no la Constitución en sí de la provincia. Lo que se venía diciendo justamente que se iba a reformar lo referido a este sistema de acople, ¿no? Que es medio una transformación de la ley de aquella vieja ley de Lehman, ¿no? Pero yo vengo de una formación muy alberdiana y Alberdi era muy contrario a las reformas continuas de las constituciones. Sostenía que había que las constituciones se le daba vida a través de la interpretación y siempre ponía de ejemplo la Constitución norteamericana, que hoy sigue siendo una constitución que se reforma muy poco y se la interpreta. Entonces, hay un solo punto que es el más álgido y que es difícil de resolver por la interpretación, que sería justamente este sistema de acoples que está en la Constitución, pero hay una palabrita que es la que abre la llave. No dice deberá usarse el sistema de acoples, sino podrá. Al ser voluntario, se puede hacer un acuerdo a través de una ley de adhesión, a través de un convenio de todos los partidos que se presenten que digan no usaremos este sistema porque es una facultad. Esa es una propuesta que ya la hice el año pasado, pero ahora veo que se ha bajado mucho
el hervor y este año no se habló mucho de reforma. No sé si será lo que vos estás diciendo justamente de que quizás lo que se hablaba era solo de la parte electoral. Entiendo que es preferible ya dejar esta constitución con los cambios mínimos posibles. No soy Porque hay partidario. hay muchos temas, por ejemplo, a ver, en lo que respecta a la actividad periodística y social. Por ejemplo, la ley de acceso a la información pública tendría que estar contemplada en la constitución de la provincia. No Claro, pero está. aquí hay una cosa, a ver, te están hablando del voto. Todavía estamos discutiendo aquí en Tucumán si va a haber boleta única, pero resulta que la constitución de Tucumán desde el 2006 establece el voto electrónico, no solo la boleta única, el voto electrónico, y nunca se lo aplicó. Es decir, por más que pongamos que tiene que haber una ley de información pública, las constituciones muchas veces no se cumplen. La voluntad política tiene que acompañar las constituciones. En esto es lo que nos estamos refiriendo a los municipios. La constitución dice que los municipios podrán tener su propia carta orgánica, que ninguno la tiene porque se rige por la ley orgánica, esa viejísima ley orgánica de municipalidad. Pero la constitución establece en sus cláusulas transitorias que se tiene que dictar una ley por parte de la legislatura para que los municipios puedan tener su carta orgánica, como si fuera una constitución municipal, y esa ley tiene que ser dictada hasta el segundo periodo de la legislatura del 2007. Entonces, O sea, y ya no le podemos reclamar a esos parlamentarios, porque ya no están muchos de ellos. por supuesto, a un gran profesor que yo tenía en la facultad, hace ya muchos años, nos decía, no se olviden que el papel aguanta todo. Claro. Entonces nosotros le podemos poner a nuestra constitución los mejores proyectos y demás. Pero si no las cumplimos, y de eso también hablaba Alberdi, que tenemos la costumbre de no cumplir las leyes, y parece que Alberdi escribió las bases el año pasado, no en 1852, porque todo continúa. Entonces, yo le tengo un poquito de temor a ese sistema de modifiquemos la constitución porque eso nos va a dar felicidad, nos va a dar plata. No, las constituciones son reglas de juego y no más que eso. Entonces, primero hay que cumplir, después ver si las reformamos. Podemos ver si reformamos algo que no cumplimos. Claro, como está pasando ahora. Sí, y pasa en la Constitución Nacional también, no solamente la provincial. Sí, tremendo. Doctor, le agradezco por este contacto, ¿no? Un gusto. Muchas gracias. Como siempre. Hasta luego.